Compresor monotornillo Vilter, el secreto de su éxito. A mediados de los años 80, Vilter decidió comenzar a fabricar su propio compresor de tornillo. Obtuvo la licencia para las dos únicas tecnologías y patentes existentes: doble tornillo y monotornillo. Después de evaluar y probar ambas tecnologías, Vilter encontró muchas virtudes y beneficios del compresor monotornillo, que siguen estando vigentes hasta el día de hoy. De esta manera, Vilter inició el proceso de fabricación del monotornillo. A la fecha, existen miles de compresores monotornillos instalados y sus ventas siguen creciendo, reafirmando que Vilter tomó la mejor decisión en tecnología de compresores de tornillo. Una unidad compresora está compuesta por separador de aceite, sistema y bomba de lubricación, enfriador de aceite, filtro para aceite, tablero o panel microcontrolador, ensamble de filtro, válvula de cierre, válvula cheque de succión, motor, cuyo eje está conectado por medio de un acople al compresor. Esta presentación solo se enfoca en el compresor. Si observamos a través de la cubierta del compresor, se encuentra lo que se denomina rotor principal. Echemos un vistazo al compresor internamente. Para lograrlo, removeremos el cuerpo frontal, el acoplamiento del motor, la succión en la parte de arriba y las dos cubiertas laterales. De esta forma queda expuesta la parte interna del compresor. Si removemos el par de guías para la capacidad variable, mostradas en color amarillo, el par de guías para relación de volumen, mostradas de color verde, las dos estrellas laterales, y movemos hacia un lado la carcasa, descubrimos entonces el corazón principal del compresor, el rotor principal o tornillo. El rotor de compresor monotornillo es simplemente un cilindro con un eje a través de él. Existen 6 canales, ranuras o flautas cortadas en el cilindro. Cada canal comienza abierto en un extremo del cilindro, disminuyendo el volumen hasta 0 antes de salir al otro extremo opuesto. El lado abierto de las canales se llena de gas de baja presión o gas de succión. En operación, cada canal se convierte en una cámara de compresión. Observando el eje del compresor desde el lado de succión, se notará que existen 4 orificios, canales de venteos barrenados de manera que atraviesan el cilindro de un extremo a otro. Estos venteos permiten que ambos extremos del rotor, el frontal y el posterior, se encuentren a una misma presión, la presión de succión. Dependiendo del tamaño del compresor, existirán 2, 4 o 6 agujeros de venteo barrenados a través del rotor principal. El rotor principal en una aplicación típica gira a 3600 revoluciones por minuto en sistema de frecuencia de 60 ciclos, 3000 revoluciones por minuto en sistemas de frecuencia de 50 ciclos. Hay modelos que giran a 1800 revoluciones por minuto. Hay otros modelos también que giran a 1500 revoluciones por minuto. Las dos estrellas se engranan o interactúan con el rotor principal. Las dos estrellas son idénticas en forma y están posicionadas una opuesta a la otra a través del diámetro del rotor principal. El rotor principal transmite el movimiento a las estrellas. En el momento que un diente de la estrella se engrana en el rotor, cerrará y atrapará el gas dentro de la ranura. En la medida que este diente avanza dentro de la ranura, el gas atrapado dentro de ella va reduciendo su volumen, aumentando su presión y temperatura. Con un total de 6 canales,
tres canales están en compresión con la parte superior del rotor, mientras las tres restantes en forma simultánea comprimen en la otra mitad inferior del rotor. La estrella de un lado es idéntica a la otra que se encuentra en el lado opuesto. Simplemente, esta se encuentra en posición invertida. El gas que entra en la parte superior del rotor es comprimido y descargado por un lado del rotor. El gas que entra en la parte inferior es comprimido y descargado al otro lado opuesto del rotor. Una coraza o carcasa envuelve o cubre al rotor atrapando el gas dentro de las ranuras de este. En esta figura mostramos una carcasa de puerto fijo de descarga con forma triangular. Gas comprimido a alta presión es descargado por el puerto de forma triangular hacia afuera del compresor. La nube azul en el extremo derecho del rotor representa el gas de baja presión o gas de succión. Los orificios de venteo arenados al rotor principal permiten que esta condición de baja presión llene la cavidad del lado izquierdo del rotor. La presión del gas de succión ejerce una fuerza en dirección axial del rotor principal. Pero como la presión de succión es la misma en ambos extremos del rotor, las fuerzas axiales se cancelan. Por consiguiente, la fuerza axial resultante neta es cero en el rotor principal del compresor. Si rotamos el compresor hacia una vista axial, veremos que el gas comprimido es descargado simultáneamente por los dos puertos opuestos de descarga. Las fuerzas radiales ejercidas en la parte superior del compresor son idénticas a las fuerzas radiales ejercidas en la parte opuesta inferior. Así, las fuerzas radiales se cancelan, la resultante es cero. Ambas fuerzas axiales y radiales se cancelan. La única fuerza neta en el rotor principal del compresor monotornillo es la gravedad. Las bajas cargas a que se encuentran sometidos los rodamientos beneficia extremadamente la vida al compresor, así como también elevando su confiabilidad. El compresor monotornillo Vlter es el único tornillo en la industria de la refrigeración que ofrece una garantía estándar de 15 años en los rodamientos. Ahora veremos en detalle los controles de capacidad y volumen. Una carcasa con puerta fija cubriendo al rotor es similar a una carcasa de un compresor para aplicación de aire comprimido. En este tipo de carcasa, el volumen de gas atrapado es siempre fijo y es descargado en el mismo punto de descarga. Aquí podemos ver un compresor para aire comprimido con puerta fija y carcasa dividida, fabricado por Chicago Pneumatics. Mirando desde el extremo de succión de este compresor, con la mitad de la carcasa levantada, notaremos la forma triangular del puerto de salida, a través del cual el gas comprimido es descargado. Los compresores monotornillos Vlter no tienen puertos fijos en sus descargas. Una porción de la carcasa ha sido removida en ambos lados de la cubierta que rodea el tornillo. Las partes removidas fueron reemplazadas por barras o placas metálicas que toman ahora la función de guías deslizables en cada lado del compresor. Las barras mantienen la forma curva de la carcasa. Esta patente es denominada Paralex. Mirando a la carcasa o cuerpo de compresor mostrado, se puede apreciar el vacío o corte de la zona que le fue removida. Esta zona acomodará ahora las guías deslizables. Estas guías se encuentran montadas en un ensamble que las soporta y a la vez permite fijarlas a la carcasa.
Estas guías deslizables llamadas válvulas de deslizamientos están aptas para moverse o deslizarse en dirección axial a lo largo del eje del rotor principal. Las mostradas en color amarillo representan las válvulas de deslizamiento de capacidad. Estas determinan la cantidad de gas atrapado y comprimido. Las válvulas de capacidad de variabilidad infinita son capaces de modular desde carga total, cuando están posicionadas a la derecha, hasta carga mínima, cuando están posicionadas a la izquierda. Un compresor a mínima carga representa un 10% de su capacidad total. Las guías deslizables en color verde representan las llamadas válvulas de deslizamiento de razón de volumen. Determinan la presión o volumen al cual el gas será liberado desde el compresor. La válvula de deslizamiento de volumen permite un control de volumen infinitamente variable desde 1.2 cuando está en la posición de la derecha hasta 7.0 cuando está en la posición de la izquierda. Este rango de razón de volumen es el más amplio en la industria. Las válvulas deslizantes paralelas están interconectadas de forma tal que la posición de la válvula de deslizamiento de capacidad en un lado del compresor está en idéntica posición que la otra válvula de deslizamiento de capacidad en el lado opuesto. De igual forma, la posición de las válvulas de deslizamiento de razón de volumen es idéntica en ambos lados del compresor. De ahí que el diseño Paralex de válvulas de deslizamiento mantiene las fuerzas balanceadas alrededor del rotor principal del compresor. Las válvulas de deslizamiento de capacidad y razón de volumen están posicionadas en paralelo, no en serie. En las válvulas de deslizamiento del monotornillo no hay paradas o limitaciones que restrinjan su funcionalidad. Ambas válvulas de deslizamiento están aptas para modular simultáneamente dentro del rango completo de su carrera, por lo cual podemos afirmar que el monotornillo Vilter es el único compresor industrial capaz de operar con una eficiencia optimizada en todo el rango de su capacidad. Hasta ahora hemos presentado dos beneficios primarios del compresor monotornillo Vilter: fuerzas balanceadas, que permiten larga vida a los rodamientos, alta confiabilidad y seguridad al compresor. Sistema Paralex de válvulas deslizantes para una eficiencia optimizada en todo el rango de su capacidad. Además de estos beneficios primarios, tenemos muchos beneficios adicionales en el compresor monotornillo. Todos los rodamientos en el compresor monotornillo Vilter están a baja presión de succión. En el monotornillo no hay riesgo de degradación o fallas debido al líquido amoníaco lavando o barriendo el aceite de los rodamientos, ya que estos no se encuentran en el flujo de gas de descarga. Esta característica del monotornillo permite el éxito de la nueva tecnología de los compresores Vilter Cool Compression. Aún más, la lubricación de los rodamientos es fácilmente lograda debido a la gran diferencia de presión entre el aceite que alimenta los rodamientos y a la baja presión a la cual estos operan. En los rotores de los monotornillos, la razón de longitud entre diámetro L sobre D es proporcional. Los rotores son cortos y robustos y sus razones L sobre D permanecen proporcional y consistente en todas las líneas de nuestros productos. La construcción robusta de los monotornillos Vilter no está sujeta a los desafíos presentados por deflexiones a mitad de rotor de otras tecnologías. En los monotornillos Vilter, el efecto cascada es mínimo. El efecto cascada no es más que gas comprimido en una ranura a alta presión
escapando a otra ranura adyacente que se encuentra a menor presión. En los tornillos Vlter, el espesor entre ranuras aumenta en la medida que la presión del gas que se está comprimiendo aumenta. La dimensión del espesor determina el sellado entre ranuras. Mientras mayor sea el espesor, mejor será el sellado entre ranuras. El espesor es mostrado aquí utilizando el color verde. La parte plana de la hélice o espesor en el rotor Vlter no hace función de vena de compresión como en los dobles tornillos. Solo hace función de superficie plana para, junto al aceite, conformar el sellado de gases entre ranuras. Note que a medida que el rotor gira y la presión aumenta, el espesor de la superficie plana aumenta, minimizando el efecto cascada. Con la reducción del efecto cascada, se obtiene una mayor eficiencia volumétrica. Las estrellas del monotornillo, o gate rotors, son construidas de un material de alto rendimiento no desgastable, teniendo como composición química el PPS, Polyethylene Sulfide, comúnmente conocido como Rayton por su fabricante Phillips Chemical Corporation. Este material es increíblemente fuerte. Algunas de las características del Rayton incluye estabilidad a altas temperaturas, mantiene sus dimensiones y es retardo ante llamas. Rayton tolera cualquier líquido o gas. De hecho, tiene una alta resistencia química que no se conoce ningún solvente que a menos de 400 grados Fahrenheit afecte la estabilidad del Rayton. Las estrellas o gate rotors son tolerantes a condiciones extremas. Mostramos aquí una estrella o gate rotor que fue impactada por una bala de un rifle AK-47 con una energía de 1160 libras-pie a 50 yardas de distancia. Note que donde la bala impactó, infligió daño, pero no más allá de 3/4 del diámetro del agujero. Las estrellas o gate rotor son maquinadas conforme al rotor principal. No hay necesidad de marcas o emparejamiento en el proceso de su instalación. Las estrellas o gate rotor son fácilmente accesibles y si es necesario reemplazarlas, es tan simple como remover la cubierta del compresor, sin necesidad de remover la unidad completa. Reemplazando las estrellas o gate rotors, le devuelve la capacidad original al compresor. Los compresores monotornillo Vlter operan tranquilos y libres de vibraciones. Aquí pueden ver una unidad monotornillo funcionando a la cual se le ha colocado una moneda sin nada sujetándola. El compresor Vlter es tranquilo y libre de vibraciones. Esto se debe a su diseño balanceado y el bajo nivel de las pulsaciones del flujo de gas de descarga. Consideremos las pulsaciones de 3 diferentes compresores operando a 3600 revoluciones por minuto. Un compresor doble tornillo de 4 lóbulos produce 4 pulsaciones de gas de descarga por revolución. A 3600 revoluciones por minuto, 14.400 pulsaciones de gas son descargadas por una sola puerta. Un compresor de doble tornillo de 5 lóbulos produce 18.000 pulsaciones de gas por minuto, descargadas por una sola puerta. Un monotornillo con 6 ranuras y 2 puertas produce 12 descargas de gas por revolución. A 3.600 revoluciones por minuto, 43.200 pulsaciones de gas son descargadas simultáneamente por puertas duales opuestas. Mientras un pequeño volumen de gas es descargado por una puerta, simultáneamente otro pequeño volumen de gas es descargado por la puerta opuesta. Cualquier vibración inducida al cuerpo del compresor debido a un pulso de descarga en un lado,
es cancelado por un pulso idéntico de volumen descargado en el lado opuesto. Es inusual solicitar análisis de vibraciones a un compresor monotornillo Vilter porque, como hemos mencionado anteriormente, es una máquina libre de vibraciones. En resumen, el compresor monotornillo Vilter posee las siguientes características: cargas balanceadas, le proveen larga vida y un bajo costo de mantenimiento al compresor. Sistema Parallax, garantiza una alta eficiencia y ahorro energético. Todos los rodamientos del compresor se encuentran expuestos a baja presión para una mayor seguridad. La relación de longitud versus diámetro del rotor es proporcional en toda la línea de nuestros productos. El espesor de la pared de hélice es ancho para mínimo efecto cascada y máxima eficiencia volumétrica. Las estrellas son durables y resistentes. Es un compresor libre de vibraciones y bajo nivel de ruido. Es el único compresor de tornillo en la industria con 5 años de garantía en partes internas y 15 años de garantía en los rodamientos. La línea de compresores monotornillo de Vilter consiste de 2 series. Los BSM, con 9 modelos desde 150 CFM hasta 700 CFM. Los BSS, con 11 modelos desde 750 CFM hasta 3000 CFM. Todas estas unidades se construyen con base en 6 diámetros de rotores diferentes, desde los más pequeños, de 205 milímetros, hasta los más grandes, de 395 milímetros. Para el mismo diámetro de rotor, se logran diferentes modelos de compresores debido a la profundidad del corte hecho a las ranuras o canales del rotor. El número de modelo indica los CFM o pies cúbicos por minuto de desplazamiento del compresor. Con el rotor de 205 milímetros se obtienen 6 modelos de BSM, que van desde el modelo BSM 152 hasta el modelo BSM 401. Los 3 primeros modelos giran a 1800 revoluciones por minuto y los 3 modelos restantes giran a 3600 revoluciones por minuto. Con el rotor de 240 milímetros de diámetro, obtenemos 3 modelos de compresores: el BSM 501, BSM 601 y el BSM 701. Con el diámetro de rotor de 280 milímetros, obtenemos los modelos de compresores BSS 751 y BSS 901. Con este diámetro iniciamos la serie de los BSS. Con el rotor de 310 milímetros se obtienen los modelos BSS 1051 y BSS 1201. Con el rotor de 350 milímetros se obtienen los modelos BSS 1501 y BSS 1801. Con el nuevo corte se obtendrá el modelo BSS 2101. A punto de salir de pruebas y ensayos, estarán listos para producción los modelos de rotor de 395 milímetros, entregando el nuevo BSS 2401,
VSS 2601, VSS 2801 y el tamaño más grande VSS 3001. Los prototipos ya están construidos y están pasando las pruebas requeridas para luego iniciar la producción masiva. Gracias por su atención y para más información vaya a nuestra página de web builter.com.